Egresado obviamente del programa de medicina interna de nuestro instituto y ahora está en medicina crítica. Es tan inteligente que escogió esta especialidad y nos va a hacer el favor de presentar un caso clínico para discutir con la doctora y poderla explotar todo lo que tenemos aquí. Jesús. Sí, ahí. Yes. English, okay. So, good afternoon, everybody. My name is Jesus Vidal, Buenas tardes a todos, mi nombre es Jesús Vidal, fellow in critical care. And I'm de going Medicina to Crítica, talk to you about a clinical y les voy a hablar de un caso clínico sobre insuficiencia de corticosteroides relacionada con enfermedad crítica o CIRSI. Okay, let's start. Bien, vamos a comenzar. La presentación del caso se refiere 43 years old woman, a una mujer de 43 años de edad. medical history, Su historial médico incluye hepatitis autoinmune con cirrosis hepática desde 2016, advanced liver disease, con enfermedad hepática avanzada. score level C, Tiene un nivel C de Child-Pugh y un MELD de 22 puntos. had several complications of Tiene complicaciones severas de cirrosis y entre ellas un historial de sangrado varicoso agudo, ascitis intractable diurética, y su medicamento había sido prednisona 5 miligramos al día y azatioprina 50 miligramos por día. she arrived to the emergency department Llegó al departamento de urgencias de aquí al instituto con 24 horas, un historial de 24 horas de fiebre, dolor abdominal y letargia. about the physical examination. Sobre el examen físico, Arrived with arterial hypotension, ella llegó con hipotensión, con taquicardia, 100 beats per minute, con 100 latidos por minuto, and with fever. 20 por minuto de tasa respiratoria, de frecuencia respiratoria, y letargia, temperatura de 39 grados, y no podía cooperar con un GSS de 11 puntos. Tenía ictericia, estaba ictérica. Sus sonidos respiratorios y cardíacos no tenían anormalidades y tenía ascitis de grado 2 con dolor abdominal difuso y en las extremidades superiores e inferiores tenía refracción capilar. Pregunta, doctora, si este paciente, ¿está de acuerdo en que este paciente tiene mayor riesgo de desarrollar CIRSI? Esa pregunta es para mí. Sí, creo que este paciente tiene un mayor riesgo de desarrollar, tal vez no el peor CIRSI, pero al menos su función suprarrenal pudiera estar amenazada. Let's continue. The physician team in the Sigamos. El equipo de médicos del departamento de urgencias comenzó el tratamiento con cristaloides intravenosos in volume, que se dieron en bolo, una dosis total de 30 mililitros por kilogramo. blood cultures and paracentesis Los hemocultivos y la paracentesis se realizaron. because the patient remained hypotensive. Y como la paciente seguía hipotensa con ese tratamiento, una infusión de norepinefrina se comenzó hasta llegar a una dosis total 23 micrograms. de 0.3 microgramos por kilogramo por minuto. The physician team Y el equipo de médicos también comenzó IV meropenem intravenoso. and here are the laboratory results. Estos son los resultados de estudios laboratoriales, algunos de los más relevantes. Anemia, Vemos una anemia leve, trombocitopenia moderada, función renal normal, serum electrolytes were normal. los electrolitos séricos normales, Urine was elevated.
la bilirrubina normal elevada y la albumina total en plasma fue baja. Among the artery blood gases, el lactate were En la gasometría value of arterial vemos valores elevados de 6 milimoles por litro de lactato. about the results of the parasite. Sobre los resultados de la paracentesis, Found count of white blood el conteo de leucocitario elevado and the groin stain y la tinción de Gram mostró bacilos Gram negativos. is continuous bacterial peritonitis Así que peritonitis bacterial se diagnosticó por este or septic shock. ensayo y choque séptico. And the next question is, should we perform any test to La siguiente pregunta es, ¿debemos realizar alguna prueba para diagnosticar CIRSI en estos pacientes? ¿Y cuál sería la mejor estrategia? ¿ACTH, la prueba de estimulación ACTH o cortisol sérico aleatorio o ninguna de las dos? ¿Qué opina? Como prueba de diagnóstico yo diría que ninguna. Pero el problema es cómo diagnosticarían ustedes. Es difícil, ¿no? Pero tengo una pregunta. ¿Revisaron eosinofilia? Porque hicieron el conteo leucocitario. don't have the values here? No tengo los valores aquí, pero sus valores de eosinófilos fueron normales en sangre. Quiero decir que la eosinofilia, si está presente, pudiera apoyar una verdadera insuficiencia suprarrenal, pero si no está ahí, no es un factor de exclusión tampoco. Gracias. And for this case, doctor, Y en este caso, doctora, ¿sugiere dar hidrocortisona intravenosa a este paciente? and what protocol ¿Y qué protocolo podría recomendar? ¿Infusión intravenosa continua every 6 hours? o un bolo de intravenoso cada 6 horas? ¿Y cuál sería la dosis adecuada para tratar a este paciente? La respuesta más sincera es no sabría, pero si fuera mi paciente, yo comenzaría midiendo el ACTH plasmático por interés personal, calcularía el cortisol libre en plasma para que las proteínas para que podamos ver cuántas proteínas de ligación habría. Y algo que también nos puede informar es si hay valores repetidos en el mismo paciente. Si no, por supuesto es una pregunta retórica, pero no hay datos en estudios aleatorizados, aunque hay uno en proceso para pacientes con insuficiencia hepática, de si deben ser tratados con hidrocortisona, pero la dosis ahí es de 200 miligramos, no lo haría. Creo que esta paciente probablemente no logre aclarar el cortisol debido a su perfil y como clínica lo intentaría porque está en un choque, puede ser que le haga falta hidrocortisol. Le daría 60 miligramos en bolos, hidrocortisona, o puede tener un problema de hiperglucemia que no tiene, y en ese caso continuaría la infusión. Entonces sí, en este caso diría que una dosis de 40 en la mañana, 20 por la tarde es ideal. Tenemos que definir los objetivos realmente clínicos para ver si el paciente mejora y si no, pues detenerlo nuevamente. Y sobre este punto, doctora, si utilizamos hidrocortisona intravenosa, ¿por cuántos días debemos dar el tratamiento a este paciente? Bueno, el paciente debe responder a su primer tratamiento claramente. Estoy seguro que todos ustedes han visto pacientes reales de Addison's. Si los tratan, es como el prender la luz. Mejoran dramáticamente. Si solo ven un poco de elevación en la presión arterial, pero fuera de eso no cambia, entonces podemos considerar otros epifenómenos. Se fue el sonido. Se fue el sonido. No hay sonido.
refractory shock was Bueno, entonces el choque refractario se diagnosticó en la paciente y se le dio alta para la UCI. was found in ascites and Se encontró Escherichia coli en ascitis improved, y felizmente la paciente was discharged from the mejoró y 7 días después fue dada de alta de la UCI. as fludrocortisone Sugiere agregar fludrocortisona para el tratamiento de pacientes con choque séptico refractario trial which porque en el ensayo Approach recientemente publicado, Anand was used el protocolo que Anand utilizó fue hidrocortisona y fludrocortisona. ¿Cuál es su opinión? Seguramente leyeron mi opinión en el New England de la semana pasada. Desde el punto de vista endocrinológico no tiene sentido, porque con las dosis de hidrocortisona que se dieron en el ensayo Approach, los receptores están ocupados. La doctora Nane dice que hay una regulación a la alta de los receptores minerales. Después del tratamiento con esteroides, este sería un nuevo paradigma endocrinológico. Normalmente lo que ocurre es lo contrario. La dosis de fludrocortisona representaría solo algunos miligramos de hidrocortisona extra. Así que para mí es muy poco probable que la fludrocortisona pueda explicar los resultados diferentes en los dos artículos de Anane al compararlos con los demás. Y sobre este punto, the renal trial sobre el ensayo adrenal que se publicó este año también, a better idea. ¿cuál es su opinión? ¿Es mejor utilizar solo hidrocortisona para estos pacientes en infusión continua por 7 días? Era negativo, ¿no? Entonces, con base en ese estudio, no tendría un argumento para el paciente. Consideraría que el paciente puede ser candidato para tratamiento por los problemas hepáticos crónicos y la colestasis, pero creo que no nos pudiera realmente ayudar en este caso. Su dosis de hidrocortisona, al menos en la orden de magnitud de 200 miligramos, tenemos el efecto de mineralocorticoides, que es lo que esperamos, y creo que en este caso, este es el caso y poco puede ser demasiado. Y la duración de tratamiento es un paciente con choque séptico, sí, pero también con insuficiencia hepática. Así que, ¿qué nos dice eso de la duración del tratamiento? No lo sé. Ya la trataría hasta que estuviera mejor y después la investigaría un endocrinólogo. Finally, a personal question. Y finalmente una pregunta personal. Would you recommend use ¿Recomendaría el uso de metilprednisolona en pacientes con ARDS? ¿Se refiere al ensayo Meduri? RDS. Los pacientes con SIRPA mejoran si se hace. Y se puede hacer si está en hipoxia refractaria, y creo que los clínicos de nuestra unidad lo harían, pero me parece que la evidencia es relativamente baja. well, that's all. Thank you very Bien, eso es todo. Muchas gracias.